Me da gusto saludarlos ya en este sexto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios en este domingo nos presenta algo que es muy actual. Es decir, la palabra de Dios, el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, hace un poco más de 2 domingos escuchábamos, nos quería llevar a redescubrir siempre, como lo ha querido el Papa Francisco, que la palabra de Dios no es un texto, sino que es Dios que nos está hablando, no como una voz del pasado, sino en aquí y ahora la situación que estamos viviendo a través de esos textos. Es decir, los textos es el medio que Dios utiliza para hablarnos aquí y ahora. Y particularmente en esta situación que estamos viviendo, esta palabra de Dios se vuelve muy actual. Nos presenta tanto en el libro de Levítico como en el Evangelio a los leprosos. Un leproso que, como lo va a recordar el libro de Levítico, al sufrir esta enfermedad, sin entrar a los detalles de lo que de esta enfermedad, que hoy en día serían muchas más que simplemente lo que llamamos lepra, toda una serie de enfermedades que tocaban la piel, que eran englobados en esta enfermedad. Significaba, sin embargo, el vivir, como dice el libro de Levítico, fuera del campamento. Es decir, la persona que era aquejada por una enfermedad, dimensión física, al mismo tiempo incurría en una impureza ritual religioso, pero entonces esto al mismo tiempo los segregaba de la comunidad social, lo cual, sobre todo para, pensemos en quien tenía que ser el sustento para su hogar, le impedía de trabajar, podemos llamarle económico, financiero. Es decir, esa enfermedad tenía una serie de dimensiones que afectaban la vida de la persona de muchas maneras, no solamente en la parte física. Por eso, cuando la persona era declarada enferma, su vida se veía trastornada de muchas maneras. La pura enfermedad le llevaba a una impureza ritual, que lo llevaba a un distanciamiento social, que lo llevaba a pedir limosna. Por eso cuando el leproso se acerca a pedirle a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa expresión no solamente curarme, limpiarme. Está hablando de la dimensión que no solamente toca la enfermedad, sino que afecta, por lo tanto, las otras dimensiones, religiosa, social, financiera, económica. Es decir, descubrimos en este leproso un verdadero acto de fe. Ya basta que tú quieras. No es si puedes, si quieres. El pedirle, reconocer que en Jesús está actuando Dios, que todo lo puede. Con esa certeza se acerca a Jesús, inclusive rompiendo la distancia que él debía guardar, como nos la recuerda el libro de Levítico, que debía vivir separado, eran 50 pasos que debía estar siempre separado de la persona más cercana. Rompe esto con la certeza de que si Jesús quiere, puede limpiarlo. Hoy nos encontramos en una pandemia, situación física, una enfermedad que nos aqueja y que no solamente entonces toca la parte física, como otras tantas enfermedades, sino que nos ha llevado a un distanciamiento social. ¿Cuántas personas hoy en día no ven mejor estos medios digitales, pero poder tocar, poderse tener ese contacto con sus hijos, con sus padres, con sus seres queridos, aislados, inclusive los que padecen la enfermedad, se ven privados de poder tener ningún tipo de contacto, ni sus seres queridos los pueden ver, ni ellos a ellos. Situación difícil.
quien tanto por la pura situación de pandemia, aún enfermos, se han visto hoy perdiendo sus trabajos, su medio de sustento, no digamos quien a lo mejor por la enfermedad obviamente se ve impedido de trabajar. Nos encontramos ante una situación donde nuevamente nos vemos aquejados, no en una sola dimensión de nuestra vida, de existencia, sino en tantos más. Una enfermedad que toca nuestras vidas en tantas maneras. Podemos decir además no solamente eh, al enfermo, sino ha afectado a todos, enfermos y no enfermos. Ha sido algo que en general y de muchas maneras ha tocado a todos. Que como esa lepra que en aquel entonces se percibía prácticamente incurable, curable en los casos más graves, no había una solución humana, no había alguien que pudiera curarla y solamente quedaba en manos de Dios. Hoy nos percibimos que sí hay toda una serie de esfuerzos gubernamentales, sociales. Sin embargo, la enfermedad sigue, no solamente para quien la padece, sino como ese fenómeno que está afectando globalmente a todos. Y la actitud de este leproso se vuelve nuestro ejemplo. Señor, si tú quieres, sabemos que el Señor quiere, pero no solamente es en el acto de fe. Este leproso no solamente tiene fe, actúa en consecuencia. Y entonces se acerca al Señor. Nuestro acto de fe de que si el Señor quiere, lo puede hacer, implica también que nosotros tomemos las actitudes correspondientes. Es decir, sabemos que si el Señor quiere, lo puede hacer, pero que requiere que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte. Nosotros nos toca cuidarnos, porque sabemos que cuidándonos, cuidamos a los demás. Es decir, no uso solamente un cubreboca para protegerme a mí. Lo uso porque yo pudiera contagiar a alguien más. Yo vivo ese distanciamiento social no solamente para protegerme a mí. De modo que digo, si yo no me quiero curar o yo siento que soy inmune, entonces voy y hago. No, porque también puedo contagiar a los demás. El lavarme las manos, etcétera, no es solamente para mí, es para los demás. Si el Señor quiere, puede acabar con esta pandemia, pero requiere que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte. Nos ha dejado conocer los medios, nos ha dejado saber cómo funciona este virus, cómo se propaga, cómo se controla esta propagación. Decirle al Señor, si tú quieres, puedes, significa con esa fe y con esa certeza, pongo lo que me toca a mí. Lo mismo que este leproso. De ahí la experiencia del leproso, experimentar que Dios quiere. Jesús se acerca, lo toca y dice, quiero, queda sano. Experimentar, aún todavía no sintiendo, no viendo el final de esta pandemia, descubrir cómo el Señor nos da toda una serie de medios. Uno de ellos ya lo mencionaba. Conocemos, es una gracia de Dios, conocemos cómo funciona la enfermedad. Tenemos toda una serie de herramientas que van surgiendo poco a poco más, algunos medicamentos, vacunas, etc. Y con lo que de por sí ya podemos hacer, que hablábamos. Experimentar que entonces, incluso con todo ello, también Dios pone personas con las cuales nos permite enfrentar no solamente a la enfermedad para el que esté enfermo, sino quienes están pasando ahora, por ejemplo, desempleo, necesidades económicas o de otro tipo. Experimentar en familiares y otros más la presencia, la ayuda, la cercanía y descubrir allí que Dios está actuando. Y como hace este leproso también, anuncia que ha sido Dios quien lo ha ayudado.
reconocer que Dios ha sido el que sale a nuestro encuentro ya desde ahorita, siguiendo confiando en que nos concederá pronto el final de esta pandemia. Pero como dirá y nos recordará San Pablo, hacerlo todo en el nombre del Señor. Esto caracterizaría a los cristianos. Cuando yo me doy cuenta que Dios, aún en medio de esta pandemia que aún está, y aplicable a tantas otras situaciones que cada uno podemos estar viviendo, tanto en lo social como en lo personal, cómo Dios actúa, está presente, se hace cercano, personas, cosas, acontecimientos. Hacerlo todo en el nombre del Señor significa donde yo sé que a lo mejor mi granito de arena es pequeño, pero será indispensable. Y lo hago porque lo hago en el nombre del Señor que todo lo puede. Yo sé que con ello estoy correspondiendo a lo que a mí me toca. Ese leproso se acercó más de esos 50 pasos que debía, pero con la certeza que si Dios quería, podía. Nosotros ponemos nuestro grano de arena, hacemos lo que nos toca, lo que podemos, lo que está en nuestras manos, con la certeza, la confianza de que Dios quiere hacerse cercano. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Hoy la palabra de Dios quiere ser así de actual, hablarnos así de concretamente en situaciones que hoy estamos viviendo. Esta pandemia, que además cada uno lo puede aplicar de la misma manera, verlo reflejado en nuestras propias historias personales y en lo que estamos viendo. Que esta certeza, esta fe, el ejemplo en este leproso, nos lleve a nosotros a poder efectivamente también entonces corresponder con nuestras acciones, que sean el reflejo de esa fe. Vivamos en el nombre del Señor. Como siempre, este domingo, quienes podamos reunirnos para celebrar juntos, lo estaremos haciendo en nuestra iglesia. Quienes además puedan seguir la transmisión de la misa, siempre podremos orar juntos, pidiéndole siempre al Señor, como lo hemos hecho siempre en este tiempo, que nos conceda pronto el final de esta pandemia. Como decíamos entonces, para ello, que nos conceda ser verdaderamente corresponsables en el cuidado de los unos por los otros, cada quien haciendo lo que nos toca. Que a los enfermos de COVID particularmente les conceda la salud, al personal médico y de salud lo protege y sostenga en su labor, que a todos cuantos se han visto afectados de tantas maneras por esta pandemia también el Señor los socorre en sus necesidades, y que a nuestros difuntos, especialmente quienes han fallecido en medio de esta pandemia, el Señor les conceda el descanso eterno. Como siempre, unámonos en esta oración y pedimos al Señor que siempre sea el que nos bendiga. Que tengan todos un muy feliz domingo y que el Señor les bendiga.